más o menos lo voy a pasar rápidamente, hemos estado revisando desde el punto de vista nutricional. Todas estas cosas son las que los seres vivos en general y los microorganismos entre ellos requieren. Pero, ¿cómo es de que van a utilizar estos compuestos? Una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, fosfato, azufre, oxígeno, oligoelementos, magnesio, cobre, zinc, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos que pueden estar presentes, ¿no? Entonces uno empieza a decir, dentro del carbono está carbohidratos, ¿no es cierto? Lo que más se tiene la afinidad para usarlos, ¿no? Que pueden usar algunos que no usan carbohidratos, pueden usar las proteínas, ¿no? En forma de peptonas o aminoácidos, lo pueden utilizar como fuente de carbono, aparte de que la proteína es una fuente de nitrógeno, pero lo pueden utilizar y van a tener un metabolismo totalmente distinto. Hay microorganismos que, por ejemplo, se les acaba la fuente de carbohidrato, la fuente de carbono, ¿no? Y van hacia una peptona. El aminoácido tiene carbono y nitrógeno, entonces empiezan a descarboxilar para utilizar el carbono, ¿okay? Y cambian el ambiente ¿cómo se llama? Del medio, porque están dejando el otro grupo amino en el sistema. Entonces, todas estas cosas hacen de que los microorganismos se empiecen a ubicar en los ecosistemas dependiendo de qué es lo que tienen, cómo lo tienen y qué capacidad tienen para ellos utilizarlos. Porque si no tienen la capacidad para ellos mismos utilizarlos, van a tener que esperar, como por ejemplo los hongos, que tienen que esperar que otros metabolicen para que se los pongan en condiciones más o menos adecuadas y ellos luego puedan introducir, después de haber hecho una hidrólisis de su pared, introducir en una vacuola los nutrientes para crecer. Por eso es que el hongo se demora más en crecer y por eso es que hay que ponerle antibióticos para que las bacterias no se coman todo y los dejen a los pobres sin nutrientes. Y el tiempo es bastante más largo. Entonces, todas estas cosas que se pueden utilizar en sus diferentes formas, en forma de proteína, una fuente de nitrógeno, pero también puede ser urea o puede ser amonio. La urea tiene una ventaja, de que aparte de ser una buena fuente de nitrógeno, funciona como un buffer, como un tampón. Entonces, en un medio de cultivo nosotros tenemos un equilibrio para que no se desplace tan fácilmente el pH y que tengamos que la bacteria no llegue tan rápidamente a una fase estacionaria y caiga. Entonces puede tener una fase logarítmica un poquito mejor. Y luego vienen los que se llaman los factores de crecimiento, ¿ya? Hay a veces confusión y siempre pasa, y yo se los digo a los estudiantes de medicina, a los estudiantes de ciencia. Yo les voy a hacer en el examen la pregunta, no sé si a ustedes también se los dije, en algún momento le voy a hacer la pregunta y siempre caen. Porque confunden, dicen, factores de crecimiento, piensan que es todo aquello que les permite crecer. Entonces, la glucosa es un factor de crecimiento. Falso. ¿Qué es un factor de crecimiento? ¿Se acuerdan? Un factor de crecimiento es aquello que la bacteria ha dejado de sintetizar porque ha tenido una mutación. Por decir, una bacteria es capaz de biosintetizar todos sus aminoácidos, ¿ya? Pero si sufre mutaciones, de repente que son mutaciones nutricionales y son espontáneas muchas de ellas, ¿no? No pueden ya sintetizar, por ejemplo, prolina, lisina. Entonces ustedes habrán visto la cepa de coli dice lisina negativo, prolina negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es capaz de sintetizar eso y hay que ponerla en el medio para que esa bacteria pueda crecer. Ese es un factor de crecimiento, ¿ya? Vitaminas, igual, las podría sintetizar, pero perdió la capacidad porque sufrió una mutación determinada y ahora ya no lo puede sintetizar. Ese es un factor de crecimiento, ¿ya? Pero la glucosa ellos no la sintetizan, a no ser que sea un microorganismo como, por ejemplo, los que hemos visto hace un momento, los autótrofos, que fijan el CO2 y tienen que empezar a sintetizar. Pero ellos ya están sintetizando cosas un poco diferentes, pero no tanto hasta un nivel de una glucosa. Entonces, eso no es así. Por ejemplo, yo les ponía en la pregunta,
el calcio, el magnesio, el plomo, ¿no? ¿Son factores de crecimiento? Y me ponían que sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una pequeña confusión a lo que se denomina un factor de crecimiento. Y estos factores de crecimiento, cuando nosotros empezamos a hablar de limitantes del crecimiento, muchas veces nosotros en un medio de cultivo, y eso es lo que pasa cuando uno empieza a formular medios de cultivo, ¿no? Le empieza a poner de todo, ¿ya? Y puede poner hasta un poquito más de lo que el microorganismo requiere. Pero estos que son los factores de crecimiento, que hay veces desconocemos cuáles son, están en una condición muy baja. Todo el resto puede estar en exceso, pero si uno de estos está faltando, no hay crecimiento. ¿Se dan cuenta? Entonces uno dice, si le he puesto todo, ¿cómo no crece? ¿No? Y no se está dando cuenta de que hay que investigar a este nivel, ¿ya? Y ese es un punto clave cuando uno empieza a formular medios de cultivo. ¿Qué cosa es lo que necesita? Aparte de, por eso es que dicen, ¿sabes qué? Para no entrar en tanto detalle, decir qué voy a ponerle como un medio químicamente definido, ¿no? Yo le voy a poner una pequeña concentración de extracto de levadura. Y muchas veces no saben, ¿y por qué le están poniendo extracto de levadura? El extracto de levadura tiene una serie de componentes que son factores de crecimiento. Tiene vitaminas, tiene aminoácidos, tiene unas ciertas cosas. No sabemos cuánto le estoy poniendo. Entonces ese se transforma en un medio complejo, ¿ya? No sé cuánto le estoy poniendo, simplemente sé que le estoy poniendo, por ejemplo, 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos de extracto de levadura, pero cuánto le estoy poniendo si ese extracto de levadura tiene vitamina A, vitamina no sé qué cosa, cuánto le estoy poniendo a esa vitamina, yo no lo sé. Tendría que hacer un análisis y eso es lo que muchas veces se tiene que hacer, ¿no? Ahora que le he puesto extracto de levadura en una población que no crece, ¿no? Se lo estoy poniendo ahora y empieza a crecer muy bien. Entonces yo empiezo a tratar de hacer un análisis de mi extracto de levadura y empezar a determinar qué aminoácidos tiene, qué vitaminas tiene, qué otros factores, qué otras cosas, otros componentes nutricionales tiene, analizarlo muy bien y empezar a decir, ahora le voy a echar esto, a ver qué pasa. De repente le pongo esto, uy, mire, con eso se disparó, ese es el que necesite. ¿Se dan cuenta? Pero eso ya es un trabajo minucioso, es el trabajo de un chef. ¿Qué hago para ponerle y que la comida sea más rica y que tenga más comensales en mi restaurante? ¿Se dan cuenta? Ese es el trabajo que tenemos que hacer con los microorganismos. Y nos convertimos en chef, que es mucho más complejo que nos preparen comida a nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta parte nutricional es muy interesante. Bueno, acá es lo mismo. Y bueno, esto ya lo hemos visto. La fuente de energía, los fotótrofos, quimiótrofos. Vamos a ver. Acá, por ejemplo, cuando hablamos de la temperatura, eso también es algo que es importante, ¿no? Nosotros tenemos una variación en la temperatura. Hay microorganismos que tienen unos rangos de temperatura increíbles, ¿no? Que uno dice, este es un mesófilo, este está como psicrófilo, o está entrando casi a un termófilo. Por ejemplo, si nosotros empezamos a mirar estas definiciones con esos rangos de temperatura, los mesófilos son los que nos generan problemas a nosotros, casi están en nuestra temperatura corporal. Entonces ahí empezamos a mirar 20 a 40, el mínimo 20, el máximo 40, ¿no? Y un óptimo más o menos 35 a 37 grados, que es nuestra temperatura corporal. Ahí están los patógenos. Pero ¿qué está pasando, por ejemplo, con la legionela? La legionela es un microorganismo, es un heterótrofo, pero sin embargo tiene un rango de temperatura que abarca desde el psicrófilo hasta casi el termófilo. Es tan amplio su rango de temperatura que se hace un microorganismo que puede estar en todas partes. Está en los sistemas, por ejemplo, de agua caliente, hasta 55 grados puede estar. Y está tan bajo como en las temperaturas para refrigeración, en los sistemas de refrigeración. Está en las casas, en los tanques. Y nos puede generar una serie de problemas que hoy en día muchas veces dice, a esta persona le dio una neumonía, pero no ha aislado ni neumococo, ni una Klebsiella, ninguno de estos. Entonces es una atípica, pues debe de repente ser un virus. Y hay veces no se sabe que puede ser una legionela, neumófila. Esas legionelas están en el agua. Esta digesa, tiene que ver eso del agua.
Está en las amebas de vida libre, se mete dentro porque es un microorganismo que es capaz de meterse, inclusive un macrófago se lo come y tiene formas de evadir, no se forma, diríamos, ¿cómo se llama? El fagolisosoma, donde entra el microorganismo, se produce toda esa cascada de actividad enzimática a bajo pH y la bacteria se destruye. No, evita que eso ocurra y está protegido inclusive de los procesos de la inmunidad humoral porque los anticuerpos no lo van a detectar. Está dentro de los macrófagos, de los neutrófilos dentro de nosotros y dentro del en el medio ambiente, dentro de las amebas. Entonces nosotros en el tanque decimos, todas ustedes agarren, levanten la tapa del tanque y metan la mano así, vean que se siente una cosa como jabonosa o una cosa, ¿no? Ese es un biofilm y ahí están un montón de microorganismos entre los cuales se puede encontrar a la legionela y amebas. Entonces uno aísla amebas y uno dice, son amebas, pues licen las amebas y ahí adentro se encuentran a la legionela. Entonces eso y esas temperaturas son las que no, entonces dicen, hay sitios en donde se van ustedes a una discoteca, ¿no es cierto? Y empiezan a hacer una especie de show con vaporizar cosas, ¿no? Sale vapor acá, que le hacen esto. En esas pequeñas partículas de agua, ¿no? Ahí están metidas las legionelas y uno las aspira y después viene el problema, ¿se dan cuenta? Entonces, conocer un poco más estos aspectos de temperaturas, cómo controlar, qué hacer, qué mecanismos hay, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita, me ha visto, ella trabaja en DIGESE, yo estoy apoyando ahorita en Sensopas, que es una institución del INS, en donde vemos riesgo de exposición a diferentes cosas, dentro de los cuales puede estar esto. Exposición, por ejemplo, dicen, hay una zona donde están trabajando una industria que está trabajando y está haciendo una serie de procedimientos que emite unos polvos con una partícula muy pequeña y los trabajadores no tienen la protección adecuada porque están usando unas mascaritas que no es la adecuada, pues porque tiene unos poros que igualitos están aspirando todo el polvo ese que tiene contenidos de metales pesados. Hay una exposición, entonces eso hay que averiguarlo y esa es nuestra tarea, empezar a evaluar y ver si hay exposición, si no hay exposición, pero luego ¿qué hacer una vez que ya se expuso y que está contaminado? ¿Cómo? No sé cómo formular esta pregunta. ¿Hay medidas de riesgo de exposición microbiológico? Claro, también. ¿Y cómo hacemos? No, nosotros no hacemos esa parte. Queremos empezar a abrir eso. Entonces, yo no sé si DIGESA hace eso, por ejemplo. Salud ocupacional. Dentro de lo que es salud ocupacional, por decir, ¿no? Ahorita está habiendo problemas en el salud pública, que es uno de los centros del Instituto Nacional de Salud. Tienen exposición a una serie de patógenos. Dice, nosotros tenemos sistemas de bioseguridad, pero hay ciertos problemas. Entonces, hay exposición a tales microorganismos. ¿Cómo los voy a detectar? ¿No? Entonces dicen, ya tenemos unos equipos que sirven para muestrear aire con unos filtros. Muy bien. Toman la muestra, acá está el filtro, pero ahora ¿quién se encarga de hacer el cultivo? ¿Se dan cuenta? Como yo les he mencionado, hay que buscar lo que se supone que están trabajando. Yo estoy trabajando con Brucela, ¿no? Y dicen, Brucela abortos para producción del antígeno de Brucela, pero también nosotros nos produce la fiebre malta, no la abortus, sino la melitensis. Entonces, la melitensis tiene otro comportamiento y ese sí genera pues unos aerosoles y puede contaminar. ¿Tiene las condiciones de protección para evitar contaminarse con la Brucela? Están trabajando con otros microorganismos. Están por ejemplo, en el Hospital 2 de Mayo, pacientes que son tuberculosos, multidrogoresistentes y están en un ambiente, hay un flujo de aire. Ese aire está contaminado. ¿De qué manera las enfermeras, los médicos, los practicantes, es decir, ¿no? Internos, residentes, se pueden o no contaminar? ¿Hay exposición o no hay exposición? ¿Cómo lo determinamos? Ese es el riesgo de exposición. Entonces, tiene que haber metodologías que permitan y siempre se tiene que estar haciendo una evaluación de esos ambientes. Hay, pero no se está aplicando como debería. ¿Okay? Hay una reglamentación. De haber reglamentación, hay una reglamentación. Pero todo se queda como en este país
el camino, ¿no? Entonces, eso es un poquito un problema que hay que empezar a resolver, ¿no? Pero es algo de que mucho es problema político, ¿no? Pero bueno, hay que empezar a mirar. El otro punto importante es la presencia del oxígeno, ¿ok? El oxígeno se comporta de una manera muy interesante y sabemos nosotros que existen dentro de las poblaciones microbianas lo que son aerobios, y ahí están los obligados. Ahí también ponemos a los microaerofílicos y a los aerotolerantes. Estos dos de acá, si ustedes recordarán, estaban considerados dentro de los anaerobios, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si nosotros lo ponemos a estos microorganismos en tensiones de oxígeno a las cuales estamos acostumbrados, una atmósfera, no pueden crecer. Entonces le disminuimos la tensión, por ejemplo, agarrando este sistema de la velita para generar CO2, eso quema oxígeno y reduce la concentración a niveles en los cuales ya los microaerofílicos y los aerotolerantes pueden crecer. Entonces, antes esto lo metían dentro de los anaerobios y decían, este es un anaerobio porque el anaerobio basta una exposición al oxígeno para que se muera. ¿Cómo es que estos resisten un poco? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Se acuerdan ustedes? Porque empezaron a investigar y se dieron cuenta de que los aerobios, para controlar los productos que se generan, estos radicales libres tan agresivos que hay, ¿no? Cuando se está en un ambiente aeróbico, ¿no? Los peróxidos, el ion superóxido, tienen enzimas que les permiten controlar esto, degradar estos radicales, ¿no? Entonces dicen, tengo la peroxidasa, tengo la superóxido dismutasa. Esas enzimas son las que investigaron y se dieron cuenta que estos microorganismos la tenían en concentración baja. De tal manera que ellos sí podían controlar una tensión baja, pero cuando la tensión de oxígeno se les elevaba a las concentraciones en que pueden crecer sin problema los aerobios, ellos sencillamente no podían controlar eso y morían. Y mueren, no morían, mueren. Entonces, ese es un punto que es bastante interesante para poder empezar a mirar qué son y cómo están. Y en un ambiente, ¿cómo sé si hay aerobios, hay microaerofílicos, hay aerotolerantes? Y dicen, no, este es un ambiente que aquí hay corriente de aire, entonces esto es aerobio. Entonces acá no eran aerobios ni microaerofílicos. Se tiene que analizar el tipo de efluente, porque el oxígeno, como yo le decía, ustedes pueden tener un medio, ¿no?, que le estén metiendo aire a presión con una compresora, ¿ya? Pero ese medio tiene un pH ácido, tiene una buena carga de compuestos que conforman el medio de cultivo, las proteínas, peptonas, grasas, un montón de cosas. Conforme se va incrementando el contenido de eso y el pH se va haciendo diferente a neutro, puede ser alcalino o puede ser ácido, el oxígeno se dificulta en disolverse. Por lo tanto, yo puedo esforzarme con meter a presión oxígeno y no pasa nada, porque así como entra se va y los microorganismos no lo van a utilizar. Entonces, en ese sitio, nosotros sí podríamos encontrar anaerobios, microaerofílicos y aerotolerantes. Entonces, hay que medir la calidad de esa agua para al final entender lo que está pasando y decir qué es lo que voy a poder aislar. Y ahí es donde sale la posibilidad de decir, para no complicarnos tanto, hagamos un poco pues de metagenómica, ¿no? Los moleculares empiezan a mirar eso, toman una muestra y sin cultivo pueden determinar, ¿no?, qué genes están presentes, qué proteínas, etcétera, etcétera, y pueden de alguna manera decir, estos son los que están. Pero eso no es tan sencillo. Claro, yo tengo una alumna que empezó a meterse en eso para ver biodiversidad en suelos, está haciendo fertilizantes y quería ver la composición. Y salen un montón de microorganismos, entre los cuales algunos aislados, pero otros, por más que quiera estas formas, no las puedo aislar. Hemos probado un montón de cultivos. Es que eso hay que estudiarlo más profundamente. Hagamos un poquito de metagenómica. Entonces se fue a Japón. Ha estado como casi un año en Japón, ha regresado. Es complejo porque ella puede tener los resultados utilizando, por ejemplo, el sistema de microarreglos, un microchip,
y puede tener 10.000 tipos de genes distintos o 10.000 enzimas distintas, pero ¿cómo puedo determinar qué es? Toda esa información que está metida dentro de un sistema determinado tiene que meterlo ahora a un sistema bioinformático para poder, y eso le va a tomar un año o más tal vez, si es que existe o no existe el software para poder hacer eso. Entonces le hemos pedido ayuda a Mirko Simic, que nos apoye, como él es bioinformático, para ver si podemos implementar algún sistema para microorganismos, porque a mí me interesa empezar a mirar ese tipo de cosas, pero sé que voy a tener que tener ayuda de gente que le interese la bioinformática, que le interese meterse en una computadora horas de horas, si le interesa, bienvenido al grupo, ¿no? Para eso tenemos los equipos, ¿ok? Lo que nos está faltando es y manos. Claro, él también me ha ofrecido, él tiene un equipo que puede ver una menor cantidad, ¿no? Podemos usarlo, o sea, ahí está. Yo conversé con Marcel, ¿cuándo ha sido? Este año en el verano, que justo ya le empezaron a construir su laboratorio, porque está feliz que ya le hayan empezado a construir su laboratorio. Bueno, no sé cuándo lo terminarán, a fin de año seguro, pero muy bonito pues. O sea, él va a tener un laboratorio que creo que es del tamaño Elite, para él solo. Una ventaja increíble, pero bueno, esas alianzas son interesantes pues, porque somos gente que estamos en diferentes instituciones, que tenemos ópticas diferentes de cómo mirar las cosas, pero que al final estamos arribando hacia una misma meta. Y hemos conversado y hemos coincidido en muchas cosas y vamos a trabajar igualmente con Doris Zúñiga también, que ella sí tiene ahorita el laboratorio bien implementado. Entonces, yo necesito gente. Tenemos convenio con la Católica, tenemos con la Agraria, tenemos con la UNI, y podemos hacer muchas cosas, ¿no? Inclusive la de Lima está interesada ahorita para hacer algunas cosas, porque ellos también están metiéndose en esto. Entonces yo creo que si nos agrupamos y hacemos una red. En la de Lima, quien está, que fue alumno nuestro en Cayetano, es Javier Quino. Javier Quino fue mi alumno, después hizo la maestría y después ha hecho un doctorado en la Agraria. Ahora ya se recibió en Ciencias Ambientales, ha regresado a la de Lima y está con un buen grupo ahí. Entonces estamos en contacto. Entonces hay cosas, como digo, hay muchas cosas que podemos hacer, pero necesitamos cuestión multidisciplinaria, gente para que pueda trabajar en diferentes temas, y si nosotros no tenemos los equipos sabemos dónde están, ¿no? Y podemos ir, o sea, la ventaja es que somos de una generación más o menos idéntica con la gente que yo conozco, y que ahora podemos llevar alumnos de la generación de ustedes para que empiece a desarrollar cosas, ¿no? Porque se nos ha venido un montón de ideas y la cosa se está quedando ahí, ¿no? Entonces tenemos problemas, por ejemplo, con cómo vamos a hacer para resolver el problema de la contaminación por arsénico, cómo vamos a hacer con los problemas de contaminación por mercurio en Madre de Dios, cómo vamos a hacer por la contaminación con hidrocarburos. En eso también estamos, y para eso se necesita mucha gente, muchas disciplinas que participen en esto, ¿no? Bueno, continuando, tenemos esto que ya estábamos hablando. Entonces, dentro del oxígeno, eso es la parte fundamental, conocer bien a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Para no solamente decir, allá, como nosotros le estamos metiendo oxígeno, hay un sistema acá de viento que sopla, eso es aerobio. No, midan cuál es el VOD, cuánto oxígeno disuelto tiene, para nosotros saber realmente si es un sistema que va a permitir el crecimiento de aerobios o no. ¿Se dan cuenta? Porque cuando se tiene una muestra, un agua residual, por ejemplo, que queremos tratar con bastante materia orgánica, lo primero que se hace es meterle oxígeno, para que todos los aerobios crezcan, degraden, ¿no? Y al final dejen eso más o menos limpio, y después se sigue haciendo los otros tratamientos. Pero lo primero es bajar la DBO a través de oxigenación. Pero si el pH es muy ácido, eso se va a complicar. ¿Qué es lo que pasa con efluentes mineros? Es muy ácido, le meten cal, pero igual después el pH vuelve a bajar. Entonces ese es un problema. Y si es que hay hierro de por medio, la cosa se complica. Bueno.
Acá es simplemente un esquema que lo deben de recordar, donde se ve que los obligados crecen a este nivel, porque está la difusión más rápida, ¿ok? Hacia abajo ya no difunde tanto, porque esto está en un modo estático, ¿no? No se está moviendo. Cuando se mueve, sí podemos nosotros tener de repente el oxígeno hasta aquí abajo, depende de la agitación. Aquí ya tenemos un poquito más abajo, ya tenemos a las bacterias que son las micro aerofílicas, ¿ya? Aquí en donde crecen todo el tubo es porque son facultativas, le da lo mismo estar en presencia o ausencia del oxígeno. Y las que solamente crecen en el fondo, donde no llegó el oxígeno, son las anaerobias. Esas no pueden crecer acá. Entonces este es un diagrama muy descriptivo para que puedan determinar qué tipo de microorganismo es en función a la utilización del oxígeno. Aquí esto también ya lo conocen ustedes, etimológicamente pueden determinar a qué tipo corresponde, ¿ok? ¿No es cierto? Fotolitótrofos, fotoorganótrofos, si utilizan la luz y compuestos inorgánicos para consumir. Aquí tienen las diferentes definiciones, ¿no? Es bastante sencillo y es más o menos como uno debería de estar mirando para detectar en un ecosistema qué tipo de microorganismo de repente podíamos empezar a encontrar. Cuando hablamos de metabolismo, aquí ya ustedes lo saben mejor que yo, es todas las reacciones químicas o bioquímicas, si quieren llamarle, que se llevan a cabo, que va a servir para que el microorganismo pueda obtener energía y de lo que ha degradado los precursores que quedan de la degradación que le sirven para poder construir su material nuevamente celular. Entonces, todo esto es para que puedan sobrevivir y para que se puedan reproducir. Esa es la función, ¿no? La bacteria lo que quiere cuando entra a un ecosistema, llámese un determinado ambiente en un sitio o una persona, un individuo al cual infectan, es porque ellos lo único que quieren es encontrar qué comer para poder vivir. Eso es nada más. Y como van a empezar a encontrar que existe una defensa, expresan factores de patogenicidad, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que eso sí no hemos visto en el curso de microbiología general. El catabolismo es degradación, aquí es donde degradan todas las materias que son macromoléculas muy grandes y esa energía que se genera y que mucha de ella se va a liberar como calor, pero parte se va a acumular, es para formar el ATP, para que puedan realizar el anabolismo, ¿no? Y estas son cosas que corren en paralelo. Entonces, esa energía es para como le dije, para la biosíntesis. La parte de la quimiotaxis es una parte también que es bastante interesante, ¿no? Ya ustedes han visto, los microorganismos requieren de una serie de nutrientes para poder desarrollar, pero ahora en la naturaleza, ¿cómo están esos nutrientes? Entonces ellos tienen sistemas en los cuales pueden ser atraídos o pueden ser repelidos en función a qué tipo de componente se trata. Hay unos que lo atraen y dicen, me voy hacia él para poder comerlo y vivir, o no, eso es tóxico, entonces mejor retrocedo y me voy porque si no me va a matar. Un poco esa es la quimiotaxis. Ellos tienen, si hablamos de una E. coli, tienen en la superficie algunos receptores, ¿no?, que tienen grupos metilos que van a detectar la presencia del nutriente o del elemento, del compuesto, y va a hacer de que ellos puedan ver. Si es atrayente, el microorganismo mueve el flagelo en una situación es antihoraria y avanza, pero si es repelente, lo mueve de forma horaria y retrocede. No, esto lo hace en la naturaleza. Si está en un Erlenmeyer no le va a quedar alternativa porque donde vaya siempre va a estar el producto, así es que igualito se muere. Entonces cuando nosotros empezamos y miramos y decimos, ¿por qué razón en un medio de cultivo
nosotros sembramos a un microorganismo y crece más rápidamente que en otro medio de cultivo. Si le estamos poniendo más o menos peptona, le estamos poniendo su fuente de carbono, le estamos poniendo todos los nutrientes, pero en este le he cambiado un poco el tipo de peptona, le he puesto otro tipo y miren a la diferencia que hay. ¿Por qué creen? Miren, es simple. Si nosotros empezamos a mirar, me voy a pasar el siguiente cuadro, vamos a ver que hay una serie de compuestos, de componentes, de que muchas veces en el medio de cultivo están como un determinado polímero. Por ejemplo, una peptona, que es una secuencia de aminoácidos, está pues unida. En ese momento todavía no ejerce ninguna inhibición. Pero si esa peptona, por decir, se empieza a hidrolizar, porque el microorganismo empieza a comer, y empiezan a aparecer estos aminoácidos, el medio se empieza a convertir en un medio repelente. Entonces ya el microorganismo deja de crecer. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo les digo esto, cuando yo empecé a hacer mi tesis de maestría, hace bastantes años atrás, yo trabajaba con Brucella melitensis, con el doctor Humberto Guerra, y se había probado 2 medios idénticos, pero de diferente fabricante, el tripticase de soya, BBL y DIFCO. ¿Cuál fue el resultado? Él había usado, cuando estuvo haciendo su doctorado en los Estados Unidos, en la Universidad de Baylor, el medio que era de DIFCO. Y cuando él regresó, y yo empecé a trabajar cuando yo todavía estaba terminando mi bachillerato, yo usaba BBL y encontramos que existían diferencias. En el BBL crecía más cantidad de Brucella que en el DIFCO. ¿Por qué? Es la misma formulación, solamente que la han hecho 2 empresas distintas. La materia prima era lo que era el problema, las peptonas. Cuando empezamos a analizar, casi dicen los medios que es la misma peptona, pero profundizando con los fabricantes, porque le mandamos una carta diciéndole que estaba ocurriendo esto, nos dijeron de que eran de diferente origen y por lo tanto nos dimos cuenta de que en base a estas cosas era que estaba generando un mejor comportamiento de la Brucella melitensis, en un medio que estaba producido por BBL que en un mismo medio, del mismo tripticase de soya, pero lo producía DIFCO. ¿Se dan cuenta? Miren esa diferencia que se está dando. Ahora imagínense que cambian en 2 medios distintos. Dicen, un medio que lo están preparando en Europa, un medio que lo están preparando en los Estados Unidos y un medio que lo preparan en Latinoamérica, ya sea Brasil, México, Argentina, qué sé yo, ¿no? Entonces, miren las diferencias que se pueden obtener. Por eso es que muchas veces en los laboratorios de microbiología, cuando cambian de marca, porque a veces compran, ¿no? Sobre todo en las instituciones públicas, entran, compran, no, están coludidos y compran ya esa marca, no, entonces entran a precios, esta vez te tocó esta marca por precio, esta vez te tocó esta, le cambiaron todo y uno le dice, no puede ser, técnicamente tiene que darme lo mismo porque si no me va a cambiar, no entienden. ¿Y uno qué puede hacer, no? Luchar contra una administración torpe no se puede, pero así es, pues. Entonces, estas cosas, por eso yo siempre las trato de recalcar, para que puedan empezar a tener los argumentos para decir, oye, está pasando esto, por favor, hágame caso. ¿Sí? Entonces, todo esto se puede mirar y de ver cuáles son fuertemente atrayentes, cuáles son repelentes. Acá, por supuesto, he puesto iones inorgánicos y solamente aparece cobalto y níquel, pero aquí le metemos plomo, cadmio, mercurio, arsénico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos, entre comillas, son repelentes. Sin embargo, nosotros sabemos de que hay microorganismos que tienen la capacidad para tolerar o resistir, porque tienen mecanismos de detoxificación, la presencia de estos iones, y por eso es que en un efluente que contiene metales pesados, uno puede aislar microorganismos que se han seleccionado allí gracias a esa capacidad génica que tienen de poder expresar ciertas proteínas que los protegen, ¿no? Entonces, eso es interesante empezar a mirar, a analizar y a poder explicar lo que puede estar ocurriendo.
Bueno, una vez de que ellos ya han detectado esto, creo que también ya lo conocen, si se acordarán de estas animaciones que van a ver. ¿Sí se acuerdan o no? Más o menos. Bueno, acá hay porinas por donde van a ingresar y son esos que inclusive creo que en bioquímica se lo hacen, ¿no? Les explican esto. Y tienen estos 3 tipos. Este es la uniportador. Siempre hay una actividad, porque eso acá hay consumo de energía, no es un tubo por donde simplemente pasa. Hay una actividad, gasto de energía para que eso pueda pasar y eso está en la membrana, ¿no? Entonces este es el sistema uniportador. Este es el sin portador, donde entran 2 y tiene que tener 2 lugares, ¿no? Y el antiportador, donde entra uno y sale otro, ¿no? Entonces esos son los 3 sistemas que más o menos están descritos y que es la forma como las cosas entran y salen. Entonces cuando nosotros empezamos a mirar y decimos, ¿por qué razón, por ejemplo, el plomo puede ingresar a una célula? ¿No? Es decir, se empieza uno a mirar, es decir, ¿será que las células tienen un receptor también para plomo? ¿Por qué lo tienen si el plomo no es esencial para la célula? ¿No? ¿Cuál es la respuesta? Que el plomo se parece al calcio, tiene la misma carga, el mismo tamaño, entonces cuando se acerca el plomo, la célula cree que es calcio, lo deja entrar, entró, y cuando está dentro se da cuenta de que no cumple el rol del calcio, y sencillamente le genera un problema, y si es que tiene un mecanismo de toxificación, lo controla y subsiste, y si no lo tiene, sencillamente adiós a la vida y se muere. ¿Ok? Entonces eso es lo que realmente está ocurriendo, y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a mirar para poder determinar qué es lo que está ocurriendo. ¿Dónde podemos encontrar a esos microorganismos? En los mismos ambientes que están contaminados, porque ahí se han seleccionado. La naturaleza ha trabajado por nosotros. A veces cuando se dice, ya voy a trabajar con esto, entonces voy a agarrar mis pseudomonas que tengo ahí en la refrigeradora y la voy a pasar y voy a ver, porque esta se dice que es una trome para poder estar en presencia de ciertos componentes tóxicos que de repente como mercurio. En la misma naturaleza, a las concentraciones que está, ya solitas se han seleccionado estas bacterias. Y puede que haya consorcios, que generalmente hay consorcios, entonces ahí nosotros lo que podemos mirar es de que no solamente hay uno, sino cómo en equipo ellos pueden tener una actividad mucho más eficiente que cuando están solitos. Entonces, eso es la cosa que es interesante conocer y por qué razón puede entrar el plomo o el arsénico. El arsénico ingresa igualmente porque la célula cree que es fosfato, ¿no? Pero cuando se da cuenta que no es fosfato, ahí, y el arsénico puede estar como arseniato, como arsenito, cumple roles distintos, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos nosotros esas pequeñas diferencias para poder conocer qué es lo que realmente está pasando. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, miren ustedes, aquí la glucosa se fosforila, miren a qué nivel. La glucosa tiene que entrar por esa porina y se fosforila en la mitad de su canal de ingreso, acá. La glucosa no se está fosforilando fuera de la célula, ¿se dan cuenta? Si es que se fosforilase fuera de la célula, que ocurre, yo les voy a decir una anécdota, entonces ya no puede entrar, ya sencillamente ya no sirve ese medio. Cuando estábamos preparando nosotros en el laboratorio hace muchos años, medio químicamente definido donde tenía glucosa, pero el medio también es el medio mínimo de Davis, no sé si alguna vez lo han utilizado, que tiene puras sales y tiene glucosa como fuente de carbono. Dentro de las sales tiene fosfato. Para preparar el medio, lo que uno tenía que hacer, y eso no nos habíamos percatado la primera vez, es de que el fosfato y la glucosa se tienen que esterilizar por separado. No se puede preparar todas las sales y la glucosa, mezclarlo, meterlo al autoclave y sacarlo. Eso fue lo que hicimos la primera vez. Sin experiencia, por supuesto, lo hicimos, pues hay que pagar piso, ¿no? Listo.
Salió el medio, que yo había visto el medio es transparente, parece agua, así como la bebí. ¿Y por qué este está medio acaramelado? Qué raro, se ha quemado, pero dije, el autoclave está bien, ¿qué ha pasado? Igualmente lo usamos y no hay crecimiento. ¿Ya? Tuvimos que preparar otra vez, ahí fue donde el doctor Guerra nos dijo, no, es que tienen que hacer esto. Ah, es verdad. Bueno, separamos, hicimos transparente, pusimos, creció muy bien. Después supimos esto. ¿Qué había pasado? Que con el calor, la glucosa y el fosfato se había fosforilado la glucosa y ahora esa glucosa ya no servía, ya no podía entrar a la célula. Entonces eso se había generado una falta de nutrientes, pues había un medio malogrado. Y eso es lo que muchas veces ocurre. ¿Por qué un medio no crece? Hicimos alguna cosa mal. A veces dicen, estos medios de cultivo, por ejemplo, no se deben de esterilizar juntos, hay que separarlos, a veces hay que usar filtración, a veces hay que utilizar inclusive procedimientos químicos, a veces se ha dicho, yo voy a esterilizar los azúcares, por ejemplo, para no tener que autoclavarlos por separado, agarro yo tetracloruro de carbono, o si no cloroformo, es tóxico, ¿no? Pero mejor tetracloruro de carbono, lo pongo en la solución con el carbohidrato, lo agito bien y lo mantengo. Eso no se va a juntar porque no es miscible, ¿no? Y los tengo ahí. Eso hace de que las células se lisen. Cuando yo quiero lisar células, yo uso tetracloruro de carbono para lisarlas. Entonces, si yo tengo un medio que no quiero que esté contaminado, le pongo eso, lo agito y ya lo tengo listo. Entonces, cuando lo voy a usar, antes lo agito, lo tengo un rato, se separan y tomo de la parte de arriba y esa solución con el carbohidrato ya está totalmente estéril. ¿Ya? Esa es una forma, o filtrar o autoclavar también, ¿no es cierto? Pero que no se pase muchas veces la temperatura, hay que mirar por el pH, qué sé yo, que no se vaya a pasar la temperatura para poder, ¿cómo se llama? Tener el medio adecuado. Bueno, acá en la generación de energía ya lo hemos visto también, son dos procesos, ¿no? Respiración y fermentación, que ya ustedes lo conocen bastante bien. La diferencia de estos dos está en que la respiración les va a dar más energía, va a generar más ATP. La fermentación es menos. ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan por qué la respiración les va a dar mucho más energía y la fermentación no tanto? Creo que son dos pasos más. A ver. Son más reacciones en la fermentación. ¿La fermentación tiene más pasos? ¿Sí? Debido a producto final. La respiración era la totalmente, la fermentación ya se está dando. Claro, en la respiración es una degradación, si hablamos de que va a respirar una molécula de glucosa, va a degradarla hasta CO2 más agua, más biomasa, más ATP, más calor, ¿no? En cambio, en la fermentación va a llegar solamente hasta piruvato y de ahí no entra al ciclo de Krebs, sino se desvía al diferente tipo de fermentación que el microorganismo es capaz de hacer, alcohólica, láctica, etcétera, etcétera, ¿no? Y se queda ahí. Entonces, en este caso se van a producir menor cantidad de ATP, en este caso se va a producir mucho más cantidad de ATP. Por eso es que cuando uno dice, yo quiero tener una buena cantidad de biomasa, lo mejor es que el microorganismo respire para que aumente la población a que esté en condiciones de fermentación, que la concentración va a ser poca. Entonces, por ejemplo, cuando se va a producir alcohol, ¿no? Queremos una fermentación alcohólica. Lo primero que hay que hacer es que la levadura crezca a un determinado nivel, porque si de frente la ponemos en condiciones anaeróbicas no va a crecer casi. Entonces, que crezca a un determinado nivel, en ese momento cortamos, no el 100%, sino dejamos una pequeña tensión de oxígeno, ¿no? Y la levadura empieza a fermentar y a producir alcohol. ¿Por qué tenemos que dejar un poquito de oxígeno? ¿Se acuerdan?
¿Qué pasa si cortamos totalmente el oxígeno? Y eso lo hacen, por ejemplo, las cerveceras, la producen, ¿no? Todas estas empresas que generan productos alcohólicos. ¿Ustedes han escuchado hablar de las células, las levaduras células petit? ¿No? Son más chiquitas. Cuando se empieza a producir el alcohol, si es que no tienen un mecanismo para tolerar las concentraciones que se están dando de alcohol, la célula se hace chiquita y ya se malogra todo el sistema metabólico y se malogra la producción. Entonces, si uno le deja un poquito de oxígeno, eso favorece a que se empiecen a producir ciertos tipos de productos químicos que hacen de que el alcohol sea atenuado y la cepa se hace, diríamos, tolerante a una determinada concentración de alcohol, ¿no? Entonces, hay ciertos productos, por ejemplo, dicen, ¿no? Nosotros tenemos el pisco. El pisco, nuestra uva, tiene una concentración de glucosa determinada, no de glucosa, de sacarosa, ¿no? Eso hace de que la producción, la fermentación, llegue a una concentración de alcohol, que es lo que el pisco tiene, 38, creo, 36% de alcohol. Los chilenos tienen una concentración en su uva que es mucho mayor, entonces va a producir una concentración de alcohol mucho más alta, que a veces llega, creo que hasta el 70%. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Diluir con agua para bajarla a la concentración que es bebible, pues, ¿no? Porque uno no se va a tomar el vodka, que es doble destilación, llega creo que a 40, 41%, es muy fuerte, como el tequila es muy fuerte. Pero ahora imagínense ustedes tomar un alcohol de 70 grados, sería, pues, es como agarrar el alcohol ese de farmacia, ¿no? De 70 grados, y se deshidrata uno horrible. Entonces lo bajan con agua y eso hace, pues, de que ese pisco no sea pisco, pues, ¿no? O sea, quieren imitar a nuestro pisco, pero nuestro pisco es natural. La producción por fermentación ahí queda, no se le agrega agua, a no ser que al momento que uno prepara el trago ahí sí le pone, pues, la gaseosa que quiera, ¿no? Pero no agua para que tenga el pisco. Entonces, esa es un poco la diferencia. Aquí tenemos los diferentes tipos de fermentación. O sea, cuando uno habla de fermentación y uno pone todas estas, no significa de que una bacteria es capaz de hacerlas todas. Aquí nosotros vamos a tener que cada una de los microorganismos va a tener un tipo de fermentación, ¿ya? Entonces, si ustedes se acuerdan, las enterobacterias, que las empiezan a mirar ahí, Escherichia coli, Proteus, hacen la fermentación ácida mixta. ¿No? Entonces uno empieza a mirar dentro de estos microorganismos, por ejemplo, uno dice, ¿qué es lo que está produciendo? Está produciendo lactato, acetato, formiato, etanol. Entonces son varios ácidos orgánicos que está produciendo, por eso se llama ácida mixta. ¿Por qué? La E. coli produce gas y las otras no, si producen los mismos ácidos. ¿Se acuerdan? ¿Qué es el gas que se produce? Ustedes ven E. coli, lo ponen con ¿cómo se llama? El caldo lactosado. Si produce gas es E. coli, si no produce gas no puede cambiar por el pH el color del medio, pero sin gas, ¿no? Pero la E. coli produce gas. ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan del formiato, el ácido fórmico? ¿Cómo es el ácido fórmico? HCOOH, ¿no es cierto? Entonces, ese HCOOH tiene dos hidrógenos y COO. El COO se convierte en CO2 y el H es hidrógeno, mediante un complejo enzimático que se llama fórmico hidrogenoliasa, ¿ya? Eso la tiene solamente la Escherichia coli, ¿ya? Dentro de ese grupo. Entonces, cuando ocurre eso, lo que sale como gas y que se aprecia en el tubito de Durkheim, ¿qué cosa es? ¿Es el CO2 o es el hidrógeno? ¿Ah? El hidrógeno. Dicen CO2. Bueno, los dos son gases, pero el
CO2 en el medio se convierte en carbonato, el hidrógeno es el que se libera. ¿Por qué se puede asegurar eso? Porque sencillamente yo agarro ese gas que se ha acumulado en ese tubito, lo saco de ahí, lo pongo cerca a una llama y explota. El CO2 no explota. Entonces, el hidrógeno sí. Y esa pruebita la hemos hecho en el laboratorio con un tubito especial, ¿no?, que tenía. Y se ha visto eso para demostrar, porque decían, no, ¿cómo puede demostrar eso? Así, explotaba, ¿no? Entonces, y tenemos los diferentes tipos de ¿cómo se llama?, de fermentación. Por ejemplo, butanol, propionol, bueno, Klebsiella, butanodiol. Hay una fermentación, por ejemplo, ustedes miran y dicen la prueba de Voges-Proskauer, ¿se acuerdan? ¿No? ¿No se acuerdan? Ya, esa es una prueba que es una fermentación butilenglicólica, en la cual se va a formar un intermediario que se llama, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan o no? Que usaban dos reactivos, creatinina más alfa-naftol. Eso que se forma se llama acetoína, y que en presencia de oxígeno y más en unas condiciones alcalinas, ¿no?, se transforma en diacetilo. Y el diacetilo, cuando se mezcla con el alfa-naftol, se forma un anillo que demora un poquito más que lo que es la prueba de COVAX. Y cuando le agregan las gotitas reactivas de COVAX para la prueba de indol, inmediatamente sale el anillo rojo arriba. En este caso demora un poquito más, pero siempre sale un anillo rojo, y eso es por la presencia del acetoína, o que también le llaman acetilmetilcarbinol, ¿no? Bueno, eso es una cosa que para que simplemente recuerden, dentro de todo este grupo de pruebas tradicionales y que uno tenía que aprenderse, ¿no?, para ir calificando positivo, negativo, ¿no? Pero hay que saber por qué ocurrían las cosas, y no solamente decir, ¿no?, como yo les tomaba en el examen y decía, ¿en qué consiste? Que se forma un anillo. Sí, está bien, pero ¿por qué se forma el anillo? ¿Qué está pasando? Ahí sí, nublados, no sabían por qué. Y el asunto es saber por qué. Y todo se basa en el metabolismo. O sea, si realiza un tipo de fermentación y hace esto, entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en el laboratorio? Simplemente evidenciar la presencia de un compuesto. Pues, este produce acetoína, pero la acetoína, ¿cómo la hago reaccionar para que me dé una evidencia de que está presente? Entonces un químico, la vamos a transformar en diacetilo, y este diacetilo, si le agrego alfa-naftol, se pone rojo. Pues es la solución. Y así es como salen las pruebas de laboratorio. ¿Se dan cuenta? Entonces es una combinación entre lo que hace un microorganismo y el químico que genera, ¿no?, con su creatividad, de acuerdo a los procesos químicos, a las reacciones químicas, un mecanismo que hace que se pueda evidenciar la presencia de un determinado producto químico. Y eso es lo interesante de esto, ¿no? Y eso es lo que hace de que uno empiece a aprender estas cosas y ya no se olvida. Así como ustedes que aprendieron microbiología, yo también la aprendí y era memoria. Pero cuando yo me decidí a ser docente, yo dije, yo tengo que explicar por qué ocurren las cosas. Y yo no solamente decir, porque aparece rojito, ¿no? Entonces empezaba a leer en los libros y empezar a interpretar qué pasaba. Y por eso es que me fascinó a mí la microbiología. Porque si no me decían, ¿cómo puedes hacer microbiología? Esa es pura memoria. No es memoria. Hay un raciocinio, hay creatividad. Porque uno está buscando qué pasa realmente. Y cuando uno empieza a mirar es cuando uno le empieza a gustar una determinada disciplina, ¿no? Entonces, y eso ha servido bastante para hacer investigación y mirar una cosa y otra cosa, ¿no? Bueno, acá la multiplicación, ya saben ustedes que es fisión binaria. Ya, ahorita terminamos para un break. Y va dando, pues, lo importante acá es ver lo que es el tiempo de generación, ¿no? Que el tiempo de generación es cuando una población se duplica. Ese tiempo en que la población se duplique es lo que se llama el tiempo de generación.
Y esta es lo que es la curva de crecimiento, que la vamos a ver más adelante, porque esto también está en la siguiente clase, donde vamos a hacer una comparación entre lo que ocurre in vitro, ¿no?, en un Erlenmeyer, cuando está creciendo una bacteria, estas fases, y lo que ocurre cuando nosotros somos ese Erlenmeyer y que nos ingresa un microorganismo, ¿ok?, y nos genera una infección, ¿ok? Eso lo vamos a ver en la siguiente, que es esta, ¿no?, que la vamos a ver después, ¿ok? Entonces hacemos un break.